Arranquemos por lo que está pasando ahora, 9 de la mañana. Bueno, anunció Massa finalmente y formalmente este acuerdo, este desembolso de guita. ¿Qué significa esto? Mira, muy importante. La verdad que el anuncio de hoy, yo creo que hay que valorarlo mucho. También el tono que le puso y el contenido del anuncio. Dijo básicamente lo que me parece que es el ABC del fondo, que debería ser obvio, no habría que repetirlo si no hubiera una campaña para confundir, para sacarse la responsabilidad de parte de la oposición y de los medios que los acompañan, ¿no? Uno, el Fondo Monetario fue, entre las muy malas decisiones del gobierno de Macri, la peor, la más dañina y la que más condiciona para el después, digamos, para el ahora sería. Ya cuando había tomado deuda 100 años vimos que estaba dispuesto a hipotecarnos la casa, el auto, la vereda y la escuela, todo. Pero luego la historia es que no le prestan más plata a los privados a principios del 18, y se va corriendo al Fondo Monetario Internacional sin avisar y como diciendo, mirá qué buena noticia tengo, el fondo, hablé con Trump o qué sé yo, me va a poner 50.000 millones de dólares. Claro, eso no es menor, sin avisar, porque ni a lo propio le había avisado. No, es que no, y fue una conferencia de prensa que duró minutos, porque además era contraria a todo lo que venían diciendo. Incluso hay una filmación de ellos con cartelitos. Sí, Duhovne. Duhovne, no viene el fondo, no viene el fondo, no volvamos al fondo. Y bueno, lo fueron a buscar al fondo. ¿Y de qué manera lo fueron a buscar? Una deuda gigantesca, el más grande préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. Mirá que el Fondo Monetario Internacional se crea después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar a los países centrales y periféricos para que no tengan lío de falta de dólares, sí, por decir así, de divisa. Bueno, nos prestan 50.000 palos que después nos enteramos de que fue un acuerdo político vinculado a la elección de Macri. No es una idea que uno se hace, sino que Clever Carone, que era entonces representante de Trump en el Fondo Monetario, dijo: yo pedí para Macri. O sea que se la prestaron a Macri. ¿Qué hizo con esa? Permitió que toda la timba que había dejado entrar y que estaba especulando en pesos, a tasa de interés en pesos en Argentina, se llevara los dólares. O sea que de eso que vino, los 100.000 más los 50.000, 44.000 que finalmente entraron, no quedó nada acá. Y acá otra cuestión de sentido común, pero a ver, Jorge, si vos querés tener un negocio y entonces te endeudás por mucha plata, la deuda la usás para hacer algo que te permita repagar, exacto, los intereses y devolver la deuda. O sea, un país en deuda tiene que ampliar su capacidad exportadora, su capacidad productiva, su productividad, su competitividad, para después estar en condiciones de devolver toda esa. No, acá todo lo que entró se fue por la timba. Y no está, porque a veces, viste, se hace una discusión, no está en rutas, no está en escuelas. Hoy lo decía Sergio, y es muy importante marcarlo, porque después viene un gobierno, que es el nuestro, el de este periodo, que asume con todos esos vencimientos en los 4 años de gobierno. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires, nos pasó a nosotros. Toda la que había tomado Vidal vencía en los 4 años de nuestro gobierno. Entonces hubo que ir a reestructurar la deuda con los privados, en provincia y en nación, y en varias provincias también, y luego irá a negociar con el fondo. ¿Qué problema hay con el fondo a diferencia de un privado? Con un privado está el tema de los vencimientos, de los pagos. Con el fondo hay también una suerte de auditoría. Claro. Vos firmás un contrato con el fondo, no es solo te presto, me devolves, sino también yo te voy a supervisar. Eso es lo que firmó Macri. Eso es, digo, de la mochila que nos dejó, sobre la mochila nos tiró varias piedras más. Ahora, ¿es un mal necesario el fondo? Digo, hay que recurrir. No. Néstor pagó, Néstor lo sacó encima todo, pero no todos los países, y menos Argentina. Argentina, cuando asume Macri, la posibilidad de tener que ir a buscar al Fondo Monetario era cero. Solo lo dijeron ellos. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Pero ellos dijeron algo también sobre lo que vuelvo, porque dicen, pero Macri. Pero claro, escúchame, fue un gobierno espantoso que deja un montón de dificultades, limitaciones y condicionamientos, y no se puede hablar de eso porque es echarle la culpa. Ellos nunca han hecho ni una autocrítica ni pedido una disculpa. Incluso los candidatos de hoy bancan a muerte lo que hizo Macri. Entonces vienen a hacer lo mismo. Entonces es importante repasar
Bueno, ahora también bancan el blindaje del 2001, pero porque son todos Larreta y Bullrich, funcionarios de la Alianza de 2001. Y bueno, y Larreta venía de antes, ¿no? Estuvo también en el gobierno de Rucauf. Bullrich, con toda su experiencia política, no son recién nacidos, no había una cunita en la puerta de la Argentina y estaban Ahora, con los pañales Bullrich y Larreta y nos los encontramos, Axel. Y recién llegado novedoso. Para que digo una cosita más del tema deuda y Fondo Monetario. El Fondo Monetario, el problema que tiene es que pretende condicionar estos paquetes, son enlatados, como el software enlatado, como son un mismo programa económico para cualquier país. Ahora está muy endeudado Egipto. ¿Qué programa le proponen? El mismo. Entonces estamos con esa dificultad. No nos sirve ese programa del fondo. Nosotros decimos también lo que pide el fondo, que para no ponerse demasiado abstracto o general, capaz que en algún lado funciona. En Argentina, por experiencia propia, sabemos que nunca funcionó. O sea que traer al fondo es meterte en la boca del león. Eso es lo que pasó con Macri. Dejarte sumamente endeudado con alguien que además te pide que hagas ciertas cosas que han sido históricamente muy malas y que seguro no solucionan el problema de la deuda, y mucho más no solucionan. Axel, ahora te dejo, pero te quiero preguntar, pues vos negociaste con Fondo, negociaste con el Club de París, negociaste con esta gente. Te forrean, es desgastante, te ningunean, te mean ¿cómo es esa negociación? Son situaciones realmente... sí, cada una tiene su particularidad. Hoy cuando lo veía a Sergio hablando, recordaba una conferencia de prensa que di como ministro de Economía, me parece que en el consulado argentino en Nueva York, después de una de las reuniones con los fondos buitres. Es muy desgastante porque además... son sectores que te hacen sentir su poder. Eso es lo que hay que reprocharle a Macri. Perdimos soberanía, claro. Culpa de él. Culpa de Bullrich, culpa de Larreta, culpa de Ritondo, culpa de Grindetti, culpa de Santilli. Perdimos soberanía, cedimos soberanía, entregamos soberanía, porque ahora tenemos un organismo multilateral, un organismo internacional, que además... No quiero ponerme más economista, pero además fue cambiando la función a lo largo de la historia, pero hoy es una especie de auditor de todos tus acreedores. Entonces las cosas que te va pidiendo, por eso yo siempre lo digo con esta, lo más simple que se puede, un tema que es complicado y que por tanto está, digamos, dicho así, no puede decir, bueno, pero ahora yo lo simplifico. Siempre piden devaluación y ajuste. Cuando uno mira todos los programas del fondo que se aplicaron en la Argentina, hasta que hay dos historias acá. Perón, que no aceptó entrar al fondo, porque dijo cómo ellos van a decidir lo mejor para Argentina, y Néstor, que se lo sacó de encima después de muchísimo tiempo. Vos sabés que el golpe de Estado que lo derroca Perón, las primeras cosas que hace en el 56 es entrar al Fondo Monetario. Sí. Ahora, ¿qué es lo que te pide? Devaluar. ¿Por qué pide siempre devaluar? ¿Es bueno para la Argentina devaluar? No, es inflacionario, todos lo saben. Es recesivo, todos lo saben. ¿Por qué pide devaluar? Porque encarece el dólar, que es la moneda con la que tenés que pagarle a ellos. Claro. Entonces dice, la mía, que esté cara, no la usen. Para turismo, el sector medio, para celulares, para importaciones, para producción. No, esta es mía. Entonces que sea bien cara. Y segundo, ajustar para que el Estado tenga recursos excedentes para comprar esos dólares, porque la deuda es del Tesoro. Ahora, entonces, devaluar y ajustar es el ABC del Fondo Monetario. ¿Qué problema tenemos? Ajustar es menos escuela, menos ruta, menos... A la provincia de Buenos Aires la liquida. Y devaluar es inflacionario en la Argentina, porque estamos en una economía muy particular, bimonetaria, ¿no? Una economía donde el dólar, a diferencia de otros lugares, rige mucho los precios internos, porque la gente ahorra en dólares, se ha acostumbrado, mira el dólar para decidir a veces consumos, a veces, bueno, lo que sea. Pero sencillamente lo que hace ayer Sergio, muy importante, es que ante un vencimiento muy grande, que es un vencimiento, para que le quede claro a todos, que arregló Macri, el de ahora, lo firmó Macri, problema que tenemos, lo que estamos pagando hoy. Claro, estaba firmado hace 4 o 5 años. Deuda de Macri. Claro. ¿Qué es lo que pasó en el medio? El fondo dijo, bueno, cada vencimiento
te doy una plata equivalente, pero un programa que hay que cumplir. No te olvides que hubo un Guzmán en el medio. Por eso, claro. Eso es lo que Sergio ahora está poniendo en revisión y dice, está bien, tenemos un vencimiento. Si vos vas a firmar porque tenés un vencimiento con, llamémoslo, la restricción, el condicionamiento, la pistola en la cabeza, y bueno, tenés poco grado de libertad. ¿Qué es lo que consiguió Sergio ayer? Un anuncio muy importante, no sé si tiene mucho precedente, que ese vencimiento se está pagando con yuanes, por eso le agradece al gobierno de China y al Banco de China, porque permitió usar los yuanes del segundo tramo del swap para pagar un vencimiento del Fondo Monetario. O sea que no compromete la famosa reserva neta, reserva líquida, que estaba toda la oposición con el bombo, con la vincha, diciendo, no van a poder pagar, Axel, se quedan entonces... $100. Bueno, guarden el bombo y la vincha. Vienen todo este tiempo pregonando y pronosticando que todo estalla, que todo explota, y nos enteramos también por Sergio, que cuenta que un funcionario del fondo le dijo, mirá, acá vinieron los de la oposición en la Argentina a decir, joder Argentina. Y le dice un funcionario del fondo, mirá, esto ya para los anales de la historia, qué poco patriotas, qué poco patriota tu oposición, que viene a decir, joder a la Argentina porque me beneficia. Yo quisiera escuchar a alguno de ellos diciendo que no hicieron esto, porque cuando fue lo de los fondos buitres y estaba yo en la situación de negociar con los fondos buitres, iban también en el contexto electoral a hablar con los fondos buitres y a decirle, no arregles nada porque yo te voy a pagar toda la que pedís y más. Y efectivamente, claro, te pagaron todo y más. Igual, entonces trabajan para los buitres. Yo no fui de la Espina, fue más que obvio, sí, que lo asumió. Se autoincriminó. En 2018, vos lo decías, el fondo le dio $50.000 millones a Macri para que haga su campaña, préstamo récord. Uno podría decir que el fondo estaba básicamente militando la campaña de Macri. Ahora, la verdad que la situación de ahora, de este momento, en donde el fondo discutió hasta la última coma para dar desembolsos que son para pagar la deuda de Macri, que pide ajuste fiscal en medio de una sequía sin precedentes, que pide devaluación en medio de un shock negativo como este. La verdad que da la sensación de que el fondo hoy también está militando la campaña de Juntos por el Cambio. Mira, lo que viene haciendo el fondo es de un alto grado de inconsistencia. Cuando se produce la sequía, que es un evento inesperado, que incluso en el acuerdo que había firmado queda claro que ante lo que llamamos los economistas un shock externo, digamos, algo exógeno, algo, qué sé yo, vos te comprometés a pagar tanto. Si cae un meteorito y rompe tu país, decís, che, vienen bueno, los marcianos, claro, no sé, como dijo de la NASA o del ejército norteamericano. Bueno, lo pidió el norte y lo tuvo. No podemos cumplir la meta fiscal, la meta de reservas, si hay $20.000 millones menos de ingresos de divisas y $5.000 millones menos de ingresos públicos, porque vino una sequía, la peor de la historia y del registro, en zona núcleo, en provincia de Buenos Aires, muy muy fuerte, en los sectores, digamos, históricamente más productivos. Entonces es inconsistente lo del fondo. Yo por eso, sin atribuirle una intencionalidad política, porque me tocó en otras condiciones lidiar con técnicos del fondo, y es cierto que hay muchos elementos. El famoso staff del fondo, lo he discutido con varios de los que andan por ahí todavía o por alguno de esos lugares, no comprenden las especificidades de la economía argentina. No las comprenden realmente, a punto tal que, por ejemplo, voy a dar mis pruebas porque entonces dicen, no, es una discusión ideológica, pero fíjate, el fondo pronostica habitualmente cuánto va a crecer un país, ¿no? Durante los gobiernos kirchneristas siempre le pifiaba, para menos. Mira qué casualidad, tenía como un sesgo donde claro, siempre le parecía que nos iba peor nos iba peor de lo que realmente iba. Y para el gobierno de Macri siempre pensaba que le iba a ir mejor de lo que finalmente le va. O sea que había un patrón de comprensión o de conducta, puede ser también de alguna afinidad, pero quitale la cuestión de simpatía política, porque evidentemente Sergio también comentó que estuvo hablando con funcionarios del gobierno norteamericano,
hoy es otro gobierno norteamericano, pero finalmente el Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, y el gobierno de China acompañaron esto, hoy Sergio lo llamó puente, que nos permite pagar el vencimiento sin estar de rodillas. Y sigue siendo el fondo un prestamista de última instancia con esta nueva situación. Vos decías, es algo novedoso esto que contó Massa hoy. Mira, yo creo que hay un elemento de novedad histórica, pero que se viene gestando en muchos aspectos. Por eso no quiero aburrirlos con ideas sobre la geopolítica mundial y qué sé yo. Digo muy sencillamente, al fondo lo inventan después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, junto con el Banco Mundial, con diferentes organismos multilaterales, pero específicamente el fondo, porque lo que habían detectado es que si un Estado, si un país tenía por alguna coyuntura un problema en su balance de pagos, acá sería falta de dólares, entonces se puede ocasionar una devaluación y un shock y una crisis innecesaria. Entonces hacen un fondo, se llama fondo por eso, que tiene unos recursos para bancar a los países cuando hay un riesgo muy alto. Pero eso nunca puede ser, que es lo que uno le reprocha, que incumplió el estatuto con Macri. No le podés dar esa plata a un país, aún estando en una situación de alerta, para que se la dé a los timberos y la fuguen. Claro. Eso nunca, está prohibido. Eso es lo que permitieron con Macri. Ahora, hoy, el problema más grande que teníamos hoy, lo que más inestabilidad generaba, era un vencimiento del fondo. Y el fondo está hecho para que este tipo de cosas, una sequía, no te afecte. Entonces, es raro lo que está pasando y que finalmente tengas que recurrir a terceros porque el fondo te pone el desembolso con el que cubrir un vencimiento que firmó Macri con el propio fondo en un crédito mal otorgado y mal utilizado, pero te lo pone poniéndote en una situación de mayor fragilidad de cara a una elección. O sea que todas estas cuestiones, yo creo que con más tranquilidad y después de las elecciones con Massa presidente, vamos a poder charlarlas con un poco más de profundidad y comprenderlas con más profundidad. Vamos a la noticia, pues. Sí, para mí esta es una elección decisiva. Y algunos dicen, bueno, pero la PASO, voto, no voto. Hay que votar en la PASO. La PASO, ahora, agosto, es central. No hay octubre sin agosto. No hay octubre. Nosotros tenemos que... Sergio Massa decía, esto no es un amistoso, es el primer tiempo. Y los goles hay que hacerlo en el primer tiempo, decía Sergio. ¿Por qué? Porque si los que dicen, yo voy a votar al peronismo, voy a votar Unión por la Patria, pero deja ahora no, porque la interna no me interesa mucho, o qué sé yo voy a ir a votar a Larreta para parar a Patricia Bullrich. Bueno, ejemplo. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de votos en agosto, porque si no, el gobierno, lo estaba explicando recién con respecto a las cosas que han pasado. Sí. En el 21 no nos fue bien en las urnas, y eso debilitó también al gobierno, claro. En la negociación con el fondo, en la negociación y en la discusión con los empresarios, en todo, en el Congreso no podemos sacar determinadas leyes, y entonces nosotros necesitamos esa fortaleza desde agosto, porque no hay, octubre sin agosto, no hay noviembre sin octubre, sí, sí. Y no hay los próximos 30 años, no es un periodo. Porque ya vimos lo que hicieron cuando no avisaban lo que iban a hacer. Entonces, ¿cuál sería la discusión entre ellos? Gradualismo, shock. El plan de la derecha tiene un solo proyecto: quitarte la educación, la salud, privatizar. Pero, decía, hay diferentes estilos, modos, pero lo que buscan hacer es lo mismo. Por eso digo, guarda, al voto desmovilizado. No es una campaña del miedo. Con solo contarle a un público que tal vez no se informa a través de los medios donde la derecha dice claramente lo que quiere hacer para seducir un público, para seducir un sector que es muy privatista, muy antiestado, pero en la provincia de Buenos Aires, recorriendo el interior, gobiernos locales de Juntos por el Cambio, intendente tal vez radical, educación pública a favor, claro.
traer un centro universitario, a favor. La Casa de la Provincia de Buenos Aires, a favor. El viaje de egresados para los pibes, a favor. La computadora para los pibes, a favor. Si sabe que si no hacemos todo eso, un pibe del interior de la provincia, también del conurbano, por supuesto, está en una desventaja tremenda, entonces, no tiene igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Pero después la llevan a Patricia Bullrich en la boleta. Mirá vos. Ahora, Axel, entonces vos lo que decís es, che, ese verso, el voto estratégico ahora, eso de votemos la reta para que no llegue Patricia Bullrich, porque podés decir, no, che, los votos tienen que quedar de este lado. Yo creo que hay que dar un resultado lo más contundente que podamos, que hay que ir contra quien sea después, no porque importa. La boleta es un escudo que la Unión por la Patria dice, por un lado, no a determinadas políticas que no es que nos inventamos nosotros porque le leemos la mente o tenemos información. Dicen en la tele que vienen por la salud pública, por la educación pública, que ser obra pública, que dinamitar, que echar a los empleados públicos. Bueno, la provincia de Buenos Aires, que tiene un nivel, un ratio de trabajadores del Estado contra la población, que es bajo en términos nacionales, echar empleados públicos, echar maestros y maestras, es echar médicos y médicas, o, a ver, nosotros, decía, Vidal abrió 65 escuelas. Nosotros tenemos ya inauguradas 171 nuevos edificios escolares. Vamos a hacer el triple. Entonces, por un lado, es defenderse de que no te cierren la escuela, de que no te la desinviertan, de que haya un parque industrial en tu pueblo, de que tengan la computadora. Era claro, ellos ya fueron gobierno. Había Conectar Igualdad, llegaron, ni una computadora más. Volvimos nosotros con todas las dificultades que puede haber. Hay 168.000 computadoras del Conectar Igualdad, hay 200 ambulancias, hay. Entonces también es defender un escudo para defender lo que se hizo y lo que vamos a hacer. Porque si en 3 años y medio, con pandemia, con dificultades, hemos podido abrir 171 escuelas, 145 centros de atención primaria de la salud, 5.200 kilómetros de ruta, bueno, todos pasaron, o muchos pasaron por el corredor atlántico, la ruta 11 autopista. Estamos haciendo varias rutas provinciales y nacionales, estamos haciendo la Presidente Perón, la ruta 6, camino de cintura, que siempre fue un espanto, estamos invirtiéndolo, ahora vamos a poner colectora, vamos, bueno, eso tiene que seguir, ¿lo vamos a parar? No vamos a parar, entonces no es solo defenderse de lo que viene, también defender lo que se hizo y profundizarlo o seguir avanzando en esa dirección. Axel, vamos a cerrar acá porque ya se tienen que ir, pero es bueno que se cuente esto. Es lo que la gente pide, vos viste los oyentes. Hay que contar más. Y lo de los votos es interesante, porque se está especulando con votemos en la interna. No, y el que se quiere quedar a votar, no quiere ir a votar, yo le digo realmente, está muchísimo en juego. Y también uno dice, bueno, me amenazás. Me decís, no, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando de esta manera, con todos los condicionamientos que hay. También avisamos lo que hay del otro lado, no es una campaña del miedo, da miedo su campaña, sí, porque lo dicen abiertamente. Y luego también que nadie diga, no, bueno, yo no sabía, pensé que... no. Estamos en una instancia decisiva, porque lo que están planteando es ir contra los derechos, abiertamente. Y los derechos, incluso un juez de la Corte Suprema dijo, cuando hay una necesidad no hay un derecho. Y a mí me parece, lo nombró, a ese tipo lo puso ahí por decreto Macri. Rosencrantz. Y lo dijo abiertamente. Sí. Entonces hay toda una cuestión ideológica con si la mano invisible del mercado, con la que yo estoy muy de acuerdo, porque hay un montón de cosas que son lindas, están buenas, que el que la puede pagar, que la disfrute, que se puede comprar su computadora para él, para su pibe que está terminando el secundario, el que lo puede mandar a una universidad, mandar a estudiar afuera, perfecto, no me estoy peleando con eso. Lo que digo, ¿qué hacemos con la inmensa mayoría que no puede? Y es la clase media, lo dijo Carrió. Exacto. Carrió cuando dijo, vienen por los derechos de la clase media, porque es cierto que esas políticas terminan haciendo una sociedad de sectores humildes, sectores sin derechos laborales, sin trabajo registrado, inmensos. Alguien dijo latinoamericanización, como si Latinoamérica fuera malo, pero es cierto que hay países de Latinoamérica, los que no tienen clase media, los que no tienen
industria, los que no tienen industria, los que no tienen universidad pública y gratuita. Si en Chile todas las marchas que terminaron poniendo a Boric, claro, fueron esas. Tuvieron que ver, loco, no puedo pagarme la universidad. Si la pago me endeudo, y si me endeudo no puedo devolverla porque me cobras una tasa de interés. Y acá tenemos universidad pública gratuita desde el 49 esta parte. Axel, te dejo porque tenés un montón de laburo. Gracias por venir, como siempre, un gustazo. No, muchas gracias a ustedes. Una sola pastilla. La persecución de Cristina. Dale. La persecución de Cristina. Porque todas esas políticas vienen acompañadas, bueno, ellos dicen de palos, dicen de retroceso, pero también han mostrado que son capaces, desde el punto de vista de la persecución judicial y de restringir la democracia, de proscribir a la principal dirigente del campo popular. Entonces, también hay que darle una significación a ese voto. También para eso. Gracias, Axel. Gracias a usted.